Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Nueva entrega de Teledebate, estimados amigos y amigas televidentes. Como cada día, vamos a tratar de estar con ustedes por la próxima hora con materiales, informaciones de interés nacional e internacional que esperamos sean de su agrado. La reflexión de este día dice así: no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Los pasos de la historia recuerdan que en el año 1801 nacieron los mellizos Ramón y Pedro Santana, ambos héroes de la independencia nacional. El último fue el presidente de la nueva nación, primer presidente de la nueva nación y una de las figuras más controversiales de la historia patria. En 1884 nace en Santo Domingo Pedro Enrique Sureña, filólogo, crítico, escritor y educador. Vivió en Cuba, donde vieron la luz sus primeras publicaciones. Más tarde en París apareció Horas de Estudio. Posteriormente continuó su ardua labor de investigación y docencia en los Estados Unidos y dio a luz varias de sus obras. En México fue director general de enseñanza. En España colaboró con la revista Filología Española. Continuando su largo itinerario, dispensó docencia en Argentina, como profesor en las universidades de Buenos Aires y La Plata. En República Dominicana ocupó el cargo de superintendente general de enseñanza. Su fallecimiento tuvo lugar en la capital argentina el 11 de mayo de 1946 a la edad de 62 años. Está considerado una de las figuras más cimeras de la intelectualidad dominicana y posiblemente el de mayor proyección universal. En 1912 tuvo lugar la batalla del Día de San Pedro, donde cerca de Mao se enfrentaron las guerrillas comandadas por el general Desiderio Arias y las tropas leales al gobierno presidido por Eladio Victoria Chiqui. En 1949 se pone en vigencia el odioso apartheid en Sudáfrica. Entre otras disposiciones discriminatorias contra los negros, se prohibieron los matrimonios interraciales. El aberrante sistema llegó al extremo de prohibir que un blanco requerido un trasplante pudiera recibir el órgano de una persona de color. Esto obligó al notable cirujano Christian Barnard, que fue el pionero en los trasplantes de corazón, a silenciar el hecho de que en la segunda operación de este tipo que llevó a cabo en Johannesburgo, el paciente blanco en riesgo extremo de muerte recibiera el corazón de un joven negro que poco antes había fallecido en un accidente de tránsito. El año 2014, un nutrido grupo de elementos fanáticos derivados de Al-Qaeda declaró el Estado Islámico y pasó a controlar parte del territorio de Siria e Irak, tomando varias poblaciones y poniendo en jaque a los ejércitos de ambas naciones, al tiempo que llevó a cabo acciones terroristas en distintos lugares, atribuyéndose la autoría de sangrientos atentados en Francia en 2 ocasiones, Estados Unidos y otros países. Bien, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad, el ingeniero Rubén Jiménez Bichara, informa que ya el 90% de la planta termoeléctrica de Punta Catalina está ejecutada. Ya casi la totalidad de los equipos se encuentran en el área: las turbinas, los generadores, los transformadores y los domos de vapor de las calderas. Jiménez Bichara dice que también se ha cubierto el pago del 91.2% del financiamiento total de la obra. Aunque no hay fecha determinada para su inauguración, es muy posible que para el 2017 la planta entre en operación, aportando al sistema más de 700 megavatios. Un buen refuerzo y un paso más de avance en la compleja tarea de contribuir a la estabilidad del sistema.
que requiere además como punto principal de agenda reducir al mínimo la evasión, que todavía está en un porcentaje muy pero muy elevado. Por otro lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano rechaza y califica de temerarias, agresivas en consultas las declaraciones del nuevo director del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Rodríguez, de extender el horario de consultas hasta la noche. Alega que viola derechos adquiridos por los médicos y dice que además entorpece el diálogo con el gobierno. Lo que plantea el presidente del Colegio Médico es que no se contó, la queja es que no se contó con los médicos para consensuar ese aspecto. Ahora, al margen de esas consideraciones, lo cierto es que la extensión de ese horario a horas de la noche beneficiaría a los pacientes, por lo que debía formar parte de las conversaciones con el gobierno y llegar a un acuerdo en este punto. En definitiva, el objetivo principal de todo sistema de salud pública es propiciar todo aquello que vaya en provecho de los usuarios. Por otro lado, ahí había salido una información equivocada en el periódico de que la minera canadiense Gold Quest, que está explorando el área de San Juan de la Maguana, había establecido que había detectado la presencia de 5 millones de onzas de oro, plata y cobre. Ahora el presidente de la Gold Quest aclara la información, dice que no son 5 millones, que son 3 millones de onzas. Eso va a ser en la comunidad del Romero, en San Juan de la Maguana. Pero de todas maneras, 5 o 3 se trata de una cantidad importante y un valioso hallazgo, cuya explotación es de esperar que en su momento se lleve a cabo bajo el más estricto control ambiental y cuyos beneficios lleguen tanto a las arcas del Estado como a beneficio de la comunidad sanjuanera. Duro y curvero, ahí el senador peledeísta por Espaillá, José Rafael Vargas, que fue reelecto con más de un 72% de votos, se está preparando para su nuevo periodo congresual con notable fuerza. Me está calentando el brazo duro. Arrancó planteando que debían eliminarse una gran cantidad de organismos públicos que considera innecesarios y revisar la política de subsidios, que en muchos casos es fuente de escandalosa corrupción. Y menciona el caso específico de los combustibles. Hay toda una serie de sindicatos que están recibiendo miles de galones subsidiados de combustible todos los meses, de gasolina, por ejemplo, que no usan, la mayoría pues se mueven con gas, y entonces lo que hacen es venderlo. Entonces, en ese caso, bueno, están ellos aprovechándose del margen de beneficio. Y por otro lado, Vargas plantea que las exoneraciones también que otorga el Estado se revisen y que solo se mantengan aquellas que realmente se justifiquen, contribuyen al desarrollo económico y a la creación de empleo. Además, ya en el orden político, se suma al planteamiento de que deben ser sancionados todos aquellos dirigentes del PLD que quebrantaron la línea del partido en las pasadas elecciones y se fueron a apoyar a otros candidatos, aunque fueran de partidos aliados, que es lo que ha planteado también Reinaldo Pared Pérez con mucha insistencia, que es el secretario general del PLD. Así que más duro y curvero no ha podido mostrarse Vargas, que viene por lo visto con el brazo caliente. Por otro lado, el director general del Departamento de Investigación y Crímenes de Alta Tecnología, esto es importante, por favor, pongan oído atento. Licurgo Yunes revela y alerta sobre la existencia aquí en el país de grandes bandas de extranjeros que poseen equipos de alta tecnología para clonar tarjetas de crédito y escalar a los cajeros bancarios. Entonces, esas bandas estarían integradas, según expresó o reveló, por búlgaros, venezolanos, chilenos y colombianos, y que estarían operando principalmente en zonas turísticas.
dijo que las autoridades están muy vigilantes y ya han desmontado varios de estos grupos delincuentes internacionales, tecnológicos. El más reciente fue en Bávaro. Sus señalamientos se realizaron en el marco del 47º Congreso y Feria Iberoamericana de la Seguridad de la Información. Así que estén todos muy atentos con el problema de la clonación de tarjetas. Los bancos ahora han implementado la modalidad que me parece muy saludable de cuando se hace cualquier consumo en una tarjeta de crédito, inmediatamente por internet se comunican con el poseedor de la tarjeta y le informan del consumo para de esa forma detectar si realmente es correcto. A mí me ocurrió recientemente, me pasaron la información de 2 consumos que estaban haciendo con tarjeta de crédito en una estación de gasolina. Yo jamás uso tarjeta de crédito para adquirir combustible. E inmediatamente lo reporté y lógicamente ese cargo lo tiene que asumir el banco, como es natural. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, y la criminalidad sigue cubriendo gran parte de la actualidad, lamentablemente. Ahí en Cristo Rey hay un comerciante que lo ultimaron a balazo delante de una de sus hijas. La hija lo alertó, le dijo, te van a tirar. Y cuando él trató de sacar su arma, que tenía, pues lo asesinaron y le llevaron el arma 2 individuos también. Eso fue hora de la madrugada cuando este infeliz, esta víctima, pues infortunada, pues había procedido a cerrar el colmado de su propiedad y casi estaba frente a su residencia, ¿no? Fue 2 individuos como siempre, un motor. Ahí, bueno, también esta tarde pues salió o sale en Vespertino El Nacional también el caso de este arquitecto y pintor que apareció muerto en su apartamento, apuñalado, y además de eso parece que trataron de ahorcarlo, lo torturaron, una cosa penosísima. Hay también una empleada de banca, de una banca de apuestas también por allá por la carretera de Higüey, que también la asesinaron de un balazo. Y está el caso de esta señora alemana, Marina Henrietta Helmut. Ella era residente en un complejo turístico Costámbar en Puerto Plata. Mire, aquí hay muchos extranjeros que han venido aquí ya retirados y viven en esa zona, Puerto Plata, todos esos lugares por ahí, Samaná, etcétera. Nadie, es decir, no hacen vida pública prácticamente, viven en comunidades. En este complejo prácticamente dice que residen toda una serie de extranjeros, sobre todo alemanes, que inclusive pues han ofrecido una recompensa de hasta de 100.000 pesos por informaciones que lleven al apresamiento de los que mataron a esta infortunada señora que tenía 71 años. Todo esto, señores, un proyecto, una imagen fatal del país en el extranjero. Aparte, lógicamente, del hecho penoso de que una persona pierda la vida en estas condiciones. Y ya que hablamos de turismo, bueno, pues tenemos ahí que, según Francisco Javier García, bueno, perdón, continuando con el tema de la inseguridad ciudadana, ahí los comerciantes del Mercado Nuevo dice que la cantidad de atracos que se producen, el estado de inseguridad en que se encuentran, la falta de vigilancia policial, ha hecho que la Federación de Comerciantes del Mercado haya decidido instalar su propio sistema de cámaras. Ahí van a tener que hacer una inversión de 2,5 millones de pesos. Pero dice que es imagínense, que la mayoría de esos comerciantes van ahora muy temprano, a 2, 3 de la madrugada, para poder ya pues, acondicionar pues, sus puestos de venta. Bueno, las amas de casa, sobre todo, bueno, empiezan a las 7, a las 6 de la mañana, ya empiezan a hacer las compras. Entonces, esa es una hora muy propicia para ser víctima
de un hecho delictivo, sobre todo si hay poca o ninguna vigilancia, que ese es el problema que tiene. El problema de la criminalidad sigue y debe seguir siendo una prioridad, combatir, prevenir la criminalidad, una prioridad dentro de la agenda de gobierno, porque sigue siendo el principal motivo de preocupación, de queja, de irritación de la ciudadanía. Y hablando de turismo, bueno, pues según el ministro de Turismo, Francisco Javier García, esa pujante industria canalizó casi la mitad de la inversión extranjera directa el pasado año. Esa industria sigue creciendo a paso acelerado y parece que va a ser posible alcanzar la meta o acercarnos bastante, que se había establecido de contar con 10 millones de visitantes extranjeros para el año 2020. El turismo sigue siendo ya la principal fuente de divisa y está llenando prácticamente el mismo papel que décadas atrás, hace ya bastante tiempo, desempeñó la industria azucarera, cuando la República Dominicana gozaba de una alta cuota en el mercado preferencial norteamericano. Y entonces la industria azucarera fue el sostén y el motor de crecimiento y diversificación de la economía nacional en esa época. Ha sido importante, hay que resaltarlo, y un hecho positivo es que cuando ocurrió la crisis financiera internacional hace unos años atrás, las autoridades y también el sector empresarial en el área turística se pusieron las pilas y empezaron a explorar nuevos mercados, por lo que ahora tenemos un turismo de origen mucho más diversificado. Pero ya que hablamos de turismo y que el ministro puso tanto empeño en recuperar el decaído polo de Puerto Plata, lo que ya empezó a dar señales de franca mejoría, sobre todo en lo que es el turismo de cruceros, después que la empresa esta Carnival estableció, pues, acondicionó el puerto este de Maimón. Sería bueno que tomara el mismo empeño en ir al rescate de la playa de Boca Chica. Oiga, la situación en que se encuentra el balneario, que es el más próximo que tenemos a la capital, y es el primero de la ruta turística hacia la región este del país, no puede ser más deplorable. Con las aguas contaminadas, ahí donde se ven los restos visibles de las descargas fecales por falta de plantas de tratamiento. Entonces la gente pues ha decidido ir a bañarse en una playa excelente. Dicen, los comerciantes de la zona dicen que existe un plan de recuperación que figura en la carpeta de varias instituciones estatales, pero que no ha podido ser ejecutado por dificultades burocráticas. Así que el caso merece ser tomado como una prioridad por el Ministerio de Turismo, porque aparte de que ese es un balneario muy visitado, porque está al alcance de la mano por muchos dominicanos, también es un área de recreación que utilizan muchos turistas. Y mire, esto es un hecho muy, muy bonito, muy emotivo y muy bonito. Ahí el VHD celebró una ceremonia muy brillante. El VHD se le ocurrió crear un programa. Entonces, un programa de mujeres que hacen la diferencia o que hacen crecer, así se llama. Y entregó sendos reconocimientos a un numeroso grupo de damas. El programa se llama Mujeres que Cambian el Mundo. Entonces, el objetivo de este programa que impulsa el VHD León, acuérdense que ahora los bancos están unidos, es exaltar la labor que desarrollan mujeres emprendedoras y meritorias en distintas áreas: el trabajo social, educación, la salud, el comercio, la agricultura, el emprendimiento. El galardón principal correspondió a la profesora Ernestina Grullón, que tiene 90 años. Entonces, los segundos y terceros lugares a Solange Soto Encarnación, de la provincia de Santo Domingo, y María Isabel Balbuena, que es de San Cristóbal. El acto de premiación tuvo lugar en el Hotel Sheraton. Fue encabezado por el presidente de la prestigiosa institución bancaria, Luis Molina Checa. Contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. La ganadora del primer lugar recibió 1 millón de pesos y un certificado. Las de segundo y tercer lugar recibieron $500,000 de pesos cada uno.
y las 10 finalistas recibieron 100.000 pesos cada uno. Así que fue un excelente aporte del Banco BHD en León. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, aquí hay otro conflicto que no es exactamente político, pero tiene que ver con la política. Ahí el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, revela que trató de ser extorsionado por elementos del PRM, alegando que lo habían apoyado para lograr la posición y que le estaban entonces exigiendo prebendas, cargos y otras cosas que no define. Usted sabe lo que son otras cosas. Surún denuncia que elementos afines al PRD han estado al PRMismo, han estado conspirando para hacerlo saltar del cargo en 5 ocasiones distintas. Y como consecuencia de eso, pues tuvo que ampararse en este caso en las seccionales del colegio que responden al PLD. Surún ganó las pasadas elecciones del Colegio Médico precisamente frente al candidato del PLD. Sin embargo, parece que la mayoría de las seccionales del colegio quedaron en manos de candidatos que estaban siendo apoyados o simpatizaban con el PLD. Entonces, ahora la bola fue para la cancha del partido opositor del PRM, entonces ahí salió Orlando Jorge Mera, que lo que está acusando a Surún dice de traidor. Así que ahí está esa situación que digo, no es exactamente política, pero como ustedes ven tiene mucho que ver con la política, porque en definitiva aquí todos los colegios profesionales, lamentablemente, están penetrados, y la UAS también, están penetrados de política partidaria. Bueno, esta es una denuncia, a mi juicio, muy, muy grave. El procurador antilavado de activos, Daniel Germán Miranda Villalona, le acaba de pedir a la Suprema Corte de Justicia que emita un reglamento para que ni los jueces de paz ni los contratados, que dice que muchas veces no ni abogados parece, sean los que conozcan de los expedientes relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Miranda Villalona menciona un caso específico, y por demás extremadamente sospechoso. Dice que hay 2 imputados de narcotráfico, sobre los que pesa la acusación de haber traficado más de 333 kilos de cocaína, y eso vale un chorro de cuarto, a quienes se le impuso como medida de coerción 1 año de prisión, pero entonces 15 días más tarde aparecen ahí unos jueces suplentes de la Corte de Apelación de San Cristóbal, variaron la medida, oiga eso, de 1 año de prisión a una garantía de 1 millón de pesos bajo contrato de fianza. O sea, será el 10% que ellos habrán pagado. Entonces Miranda Villalona relata que el tribunal suplente, esta es la otra cosa, se conformó un viernes y se le notificó al Ministerio Público después de las 6 de la tarde ese mismo día. Y el lunes ya estaban celebrando la audiencia y comenzó más temprano que en otras jurisdicciones. Así que todo esto realmente dice que es muy sospechoso y huele mal. Y yo creo que sí, que tiene todas las características de ser algo totalmente irregular. Pero lo peor de todo esto es que eso no se trata de un caso aislado, sino que esto ha ocurrido frecuentemente y siempre, siempre aparecen jueces suplentes o por contrato. El juez titular no aparece en casos gravísimos, cuando se suponía que era todo lo contrario. Por el caso donde han apresado gente vinculada a carteles de la droga, pero con una cantidad increíble de cocaína, 500, 1000 kilos, y de pronto, como por arte de magia, el juez titular desaparece, viene un juez suplente y de una vez pues
la medida de coerción de prisión desaparece también, se fuma y le ponen una fianza si usted compara el valor de la fianza con el valor que tiene la droga, oiga, no llega ni al 5%. Así que imagínense ustedes. Y después ustedes saben cómo es la cosa aquí, es muy difícil darle seguimiento a esa gente. No, que venga a firmar, más nunca se le ve el pelo. Recuerden lo que ocurrió con los dos famosos pilotos estos franceses que están presos allá en Francia, precisamente acusados de lo mismo que estaban aquí, es decir, de tráfico de droga. Los tipos se desaparecieron. Ahora resulta que el que los hizo desaparecer de aquí, ese sí está preso. Es decir, lo trajeron en extradición y ya me imagino que la va a pasar muy mal. Entonces, señores, esto no puede seguir ocurriendo. El problema del crimen organizado, el problema del narcotráfico, es una gravedad extraordinaria. Entonces, cuando ocurren cosas de esta naturaleza, la gente lo que hace es que le pierde toda la confianza a la justicia entra en un estado de descrédito, de desprestigio. Fíjense que cada vez que se ha hecho una encuesta y se mide en este caso el grado de confianza pública en la justicia, sale muy mal parada, pero muy mal parada. Eso debía ser una señal para las altas autoridades de la magistratura de que algo está mal, algo está funcionando mal. Entonces hay que tomar medidas y esta es una de las principales. Villalona lleva ya muchos años de procurador, él ha hecho, es decir, tiene a su cargo pues la ocupación precisamente del decomiso o el embargo, como se llame, de los bienes que se le ocupan sobre todo a los narcotraficantes, a los que están los jefes, los jerarcas del crimen organizado. Así que él tiene una vasta experiencia en ese sentido. Vamos a ver si ahora, cuando él hace este reclamo a la Suprema Corte, se toma medidas. Quizá lo ideal sería lograr integrar un tribunal especial compuesto por magistrados probos, que no le tiemble la mano en este caso, no le tiemble el pulso, ni le vacile la ética, para evitar que la justicia sea burlada y caiga en descrédito. Vamos a ver si ahora sí reacciona la Suprema Corte frente a esta petición de Procurador Fiscal Villalona. Hacemos la pausa y regresamos. Como si no fuese suficiente el horror originado por la matanza llevada a cabo en un club gay de la ciudad turística de Orlando, o sea que es la antesala de Disney World, donde medio centenar de jóvenes perdieron la vida, un crimen que se atribuyó el fundamentalismo yihadista, que admitió también, es decir, dejó evidencia el individuo que perpetró, el terrorista que perpetró este acto de barbarie y que fue abatido por la policía. Ahora esta sanguinaria secta fanática y criminal lleva a cabo otro brutal atentado contra gente inocente. Esto ocurrió en el principal aeropuerto de Turquía, que lleva el nombre del reformador Kemal Atatürk Paşa, el hombre que ahí modernizó Turquía. El resultado inicial fueron 36 muertes, ya son 41 confirmadas, y numerosos heridos, algunos en estado de suma gravedad. Este acto fue llevado a cabo por 3 suicidas, uno de los cuales no pudo hacer estallar su carga porque fue abatido por los guardias de seguridad del aeropuerto antes de que pudiera detonarla. Y que pues, el mundo está viviendo un estado de terror con este grupo de locos, homicidas, dementes, fanáticos. Por otro lado, señores, el doctor César Mella, ustedes saben que fue nombrado hace pocos días al frente del Instituto Dominicano de Seguro Social, una verdadera papa caliente. Él lo aceptó, lo acogió y es un reto tremendo para él. Pero ya está dando notaciones de que su propósito de rescatar la institución va muy en serio.
Por lo pronto destituyó a la hoy exdirectora del Hospital de la Mujer, que se encuentra prácticamente fuera de servicio por el deplorable estado en que se halla. Y entonces lo declaró en estado de emergencia. El destacado psiquiatra informó haber tomado un préstamo de 25 millones de pesos para comenzar la rehabilitación del centro asistencial. Eso es una señal clara de que no fue allí a perder el tiempo. Llega con mucho deseo de trabajar y lo menos que merece es toda la ayuda que se le pueda brindar. Por otro lado, señores, la situación de Venezuela se sigue complicando. Ahí la oposición ha negado que haya diálogo, dice que no hay diálogo ninguno, que el diálogo no es más que una ficción, una pantalla de distracción creada por Nicolás Maduro. Por lo pronto, en la mesa que agrupa 30 y pico grupos de oposición, muda, establece como objeción, dice que no le consultaron la designación de los 3 asesores de UNASUR, parece que además se lo dijeron a Maduro, pero que con ellos no contaron en lo absoluto. Pero además dicen que toda negociación en este caso necesita indispensablemente, primero, el referéndum, o sea, el referéndum revocatorio, que además no es ningún golpe de Estado, como dice desde Washington y de Madrid, como dice Maduro. Es una figura que está consignada en la Constitución bolivariana, la misma que impulsó Chávez. Es una figura constitucional. Está la libertad de los presos políticos, es esencial en toda negociación. El respeto a la facultad de la Asamblea Nacional, que Maduro continuamente lo que hace es que las desconoce. Y establecer una cadena humanitaria de alimentos y medicamentos, que Maduro también se opone porque quieren mandar, dar la impresión de que no, que a Venezuela todo está bien, que no hace falta, y es mentira. Es mentira. La gente está asaltando los camiones con provisiones. No hay medicamentos. A mí me consta, yo he enviado medicamentos a Venezuela y no han llegado, y se los roban. Y el correo de aquí, yo tengo la constancia de la fecha que lo ha entregado allá. Sin embargo, los usuarios no le entregan los medicamentos, porque es que no lo hay. Entonces, la nueva artimaña ahora que se está buscando Maduro y sus acólitos, porque él está oyendo como la cruz al diablo al referendo revocatorio, es apelar al Tribunal Constitucional, que no es más que un grupo de payasos, ahí en totalidad son chavistas todos, no son más que militantes, para declarar, oiga esto, la supuesta ilegalidad de la Asamblea Nacional. Y eso sí sería un auténtico golpe de Estado contra la institucionalidad, porque esa Asamblea fue elegida por votación popular en las últimas elecciones, donde el pueblo venezolano le mostró su repudio al madurismo, a la gestión desastrosa que está haciendo Maduro, cuando prácticamente le dio la oposición le dio una paliza al chavismo, a Maduro, ahora es madurismo, y entonces inclusive podían tener el control de la Asamblea total. Y entonces se inventaron, para evitar eso, sencillamente se inventaron anular la elección de 3 diputados, que esos 3 diputados le hubieran dado la mayoría absoluta a la oposición. De todas maneras tienen una mayoría apabullante. Ahora, si eso se concreta, si ese plan perverso de Maduro se concreta, eso va a ser la chispa detonante que va a llevar el país bolivariano a una guerra civil. Así que lo lamentamos mucho por el pueblo venezolano, que es un pueblo hermano, un pueblo amigo, y que todos realmente oramos porque pueda lograrse, en el caso de la situación de Venezuela, que es una crisis espantosa la que está pasando en todos los sentidos, se pueda lograr una solución pacífica, pero por lo visto Maduro no está por eso. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido.
Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. Lo hemos señalado en infinidad de ocasiones e insistimos una vez más en el tema. Mientras perdemos buena parte del tiempo, dispensamos la atención a chismes políticos de menor importancia, estamos dejando correr la penosa y preocupante realidad de las constantes y cada vez más alarmantes señales de la descomposición que tiene lugar en el seno de nuestra sociedad. ¿Cuántos dominicanos están al tanto de que cada día mueren en promedio en el país 13 niños recién nacidos antes de cumplir 28 días? O sea, alrededor de 6.500 bebés por año. ¿Cuántos saben que ocupamos el tercer lugar en la escala de países donde es mayor ese índice de mortalidad, solo superado por Haití y Guyana? ¿Cuántos que casi 12 de cada 100 niñas se han casado o apareado antes de cumplir 15 años? Que asciende a 37 de cada 100 las que lo han hecho antes de llegar a los 18 y que sobrepasa la cifra de 58 de cada 100, la que corresponde al segmento más pobre de la población. ¿Cuántos que llega a más de 20.558? La cantidad de las menores de 15 años que ya han tenido un hijo. ¿Cuántos saben que casi 27 de cada 100 de entre los más pobres de este país está fuera de la escuela secundaria? Que 12 de cada 100 niños menores de un año no están inscritos en el registro civil y que la cantidad total asciende a 173.000 de niños menores de 5 años que se encuentran en esa misma situación irregular, que cuando lleguen a la adultez van a carecer de identidad y no podrán ejercer ninguno de los derechos civiles y de las actividades normales que corresponden a un ciudadano. ¿Cuántos saben que en cuanto al trabajo infantil, pese a los esfuerzos que se han desplegado hasta ahora, superamos en 1/3 la tasa promedio de la región, que es de 9 de cada 100, o sea que en nuestro caso es 12 de cada 100? Que 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años, tanto de los segmentos pobres como ricos de la población, sufren agresiones psicológicas o castigos físicos en sus hogares, lo que está penalizado por la ley. Todos estos datos no son inventados, son el resultado de un estudio llevado a cabo por la UNICEF, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia. Pero esto no es todo. Como si fuera poco, tenemos que en las maternidades del país se están recibiendo niñas embarazadas con apenas 10 años. Se estima que al menos 6 de cada 10 serían víctimas de violación sexual por familiares cercanos. En algunos casos, padres y padrastros degenerados. Toda una salvajada. Esos datos todos están en boca de los médicos que las reciben, las atienden y son testigos de excepción. Son números que reflejan la realidad que comentamos y a la que no estamos prestando la necesaria atención. Ni les ponemos ni les quitamos. Hablan por sí solos y es hora de que debieran ponernos a pensar en cómo vamos a enfrentar una situación que cada día se agrava y torna más preocupante, difícil y compleja, y que amenaza llevar a nuestra sociedad a un verdadero despeñadero. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Reciban las mayores bendiciones, tengan un excelente resto de la noche y no se olviden de mantenerse frente a sus pantallas, que por ahí viene ese excelente programa que es Contacto, y después todo el resto de nuestra interesante programación.